Muy buenas tardes, hoy sesión vespertina en el resumen semanal de trading número 231. Saludamos a Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Juan? Pues nada, ya parece acabando ya el fin de semana, pero bueno, nosotros cumpliendo como cada semana. Ahí estamos, hoy empezamos por la tarde y nada, os lo vamos a subir en breve para poder verlo directamente. Dejadme compartir pantalla, como siempre, lo primero, disclaimer, para decir una obviedad, pero bueno, que hay que hacerlo, ¿no? Que todo, bueno, que la inversión en renta variable, en cualquiera de sus formatos, ya sea acciones, futuros, productos derivados, lo que queráis, pues obviamente tiene su riesgo, ¿no? Y que hay que tenerlo presente. Y que además todo lo que veamos aquí hoy es estrictamente carácter formativo, ¿no? En ningún caso son recomendaciones de compra o venta. Vamos a empezar rápidamente con el IBEX 35. Aquí lo tenemos, está en un momento apasionante. ¿Eh? Le digo apasionante porque hay veces que, como en el marco temporal semanal, está, bueno, pues una clara etapa 2, ¿no? En ambos marcos temporales, a pesar de esta tremenda caída que tuvo hace unas semanas. Bueno, pues la estructura de mínimo relevante sigue siendo creciente y desde ahí se ha recuperado en vuelta en V, ¿lo oís? Una vuelta en V, que se suele llamar, ¿no? Muy fuerte, la verdad que el mercado español está fortísimo y ahora está llegando justo a esa resistencia, ¿no? Llegando no, incluso la ha superado ligeramente esa resistencia. Cuando superan resistencia ya sabes que la clave está en que la vela siguiente tenga esa continuidad alcista. Ahora mismo tenemos el concepto que denominamos corredor cansado, por lo tanto seríamos muy prudentes con las posiciones alcistas, muy prudentes con las posiciones alcistas, porque ya sabéis que más de 5 velas es raro. Es raro. ¿Las hay? Sí, coño, claro que las hay. Mira, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 incluso. Pero son las excepciones. Son las excepciones. Entonces, además, en este caso llega a zona de resistencia. Es verdad que aquí ha tenido un poco de vela de reversión, que puede ser considerado como una propia inhalación en sí mismo, que ya ha ido hacia arriba y que puede retomar su camino alcista, ¿no? Pero seríamos muy prudentes, y sobre todo lo vamos a ver también en los mercados americanos, muy prudentes con las posiciones alcistas tras esta escalada de 5 velas continuas verdes. En marco temporal diario, bueno, pues también estamos recuperando la senda alcista también, tras esta top intel que vemos en semanal, perdón, bottom tail, que es en semanal, que es este lado de aquí, y donde fue a testar claramente la media de 200, como pone aquí el cartel, ¿no? Media de 200 esto como soporte tras caída fuerte, uno de los conceptos que vemos en la formación, y desde ahí, bueno, pues ya recuperando escenario de etapa 1 y ya de etapa 2, pero ahora mismo con una estructura a día de hoy de doble máximo. Cuidadito, cuidadito, ya sabéis que los dobles máximos son como finalizan las etapas, una de las formas en las que finalizan las etapas 2. Así que estaríamos, bueno, pues bastante prudentes en este mercado del IBEX 35. La clave, bueno, quizás la clave a corto plazo sería ver la pérdida de los 13.408, porque en ese caso se estaría formalizando, se estaría garantizando esta estructura del doble máximo o techo en M, que se suele llamar también, y bueno, pues en ese caso tendríamos un recorrido como mínimo hasta el mínimo relevante que está en torno a los 13.070 más o menos, ¿no? Ese nivel. En ese caso, además, estaría, bueno, pues cerca de la media de 20. Este más mínimo relevante no nos importa porque está lejos de la media de 20, pero el siguiente ya sí. Y ese sería el de referencia para luego, si lo vuelve a tocar, empezar la supuesta etapa 3, ¿no? Lo lógico, bueno, pues que después de esta exhalación, porque nos ha llegado hasta aquí, no sé si será la última o no, bueno, pues hay algún tipo de corrección. Es totalmente lógico y sano. Por lo tanto, de momento, aspecto alcista, sí. Lo que pasa es que es muy difícil decir que ahora va a corregir un poco cuando veis esta fortaleza alcista, pero tenemos que decirlo en base a los conceptos que hemos visto, ¿no? Sobre todo la verticalidad de la subida y el concepto de corredor cansado. Esto es un poco la visión del IBEX, Julio. ¿Cómo Sí, ves tú? sí, pues igual que tú, ¿no? Evidentemente, después de 5 semanas claramente alcistas en zona de resistencia, que sí, que esta semana parece que la rompía, y bueno, y siempre que hay una ruptura de tendencia, lo importante es la vela siguiente, ¿no? Que tiene que haber confirmación, pero en diario vemos que le está costando, ¿no? Bueno, mechas por abajo, sí, pero parece que no se define, ¿no? A acabar de romper. Incluso si te vas al horario, ¿no? Vemos que a última hora Sí, nos dejó ahí un fallo de ruptura, sí, ¿sabes? Bueno, evidentemente el rango, ¿no? El rango que han marcado entre la zona de los 13.580 y los 13.420, yo creo que ese sí. un poco el rango que va a delimitar el siguiente movimiento, ¿no? Pero sí, lo cierto es que sería prudente, ¿no? Para las posiciones alcistas después de Sí. este impulso de este último mes, ¿no?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Vamos a echar un vistazo al DAX, a ver si también está en la misma situación. Ahí lo tenéis. Bueno, aquí vemos una auténtica barbaridad de subida, una auténtica verticalidad, con una, dos, tres, cuatro, cinco, llegando a máximos anteriores, con muchísima fuerza. Y si ahora además es capaz de romper, que justo lo hizo en última instancia el viernes, en la sesión del viernes, mismo podemos decir que está justo en resistencia, fijaros, está justo en resistencia. Si es capaz de romperlo, imaginaros, si es capaz de romperlo, que mañana, esta semana, apareciera otra vez la verde. No nos la creemos. No nos la creemos. Concepto de corredor cansado. Fijaros desde dónde viene. Aquí es el típico sitio donde enganchan a gente, enganchan a novatos. ¿Por qué? Porque vienen con este soniquete de madre mía, cómo está el DAX. Está fortísimo, fortísimo, fortísimo. Y entran a pie cambiado. Nunca entréis después de 5 velas seguidas alcistas. Lo más normal, es que en la sexta, si la hace, sea la última. Es lo normal y luego comienza una inhalación. Entonces, además en índice, pues obviamente te saltará stop, ¿no? Porque no aguantamos los stops como si fueran en acciones, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, las subidas verticales, ya sabéis que suelen tener bajadas verticales, así que de repente se cruza cualquier noticia no esperada, que se usa como excusa, catalizadora del movimiento bajista, cosa que nosotros, sin tener ni puñetera idea de la noticia que va a salir, sabemos que algo va a ocurrir para que esto corrija. ¿Vale? Corrija, que y además, como os digo, es totalmente sano, siempre que la corrección, como siempre decimos, bueno, pues vaya a una zona ideal, ¿no? En la zona del 40, 0,40 o la zona como mucho del 40-60, ¿no? Para que vaya, continúe su camino alcista. Y en el marco temporal diario, bueno, pues dejamos aquí puesto el doble máximo de hace unos meses ya, ¿no? Que es justo donde obviamente está teniendo problemas, ¿no? El viernes intentó el viernes 9, intentó, bueno, superarlo, no pudo, se quedó justo ahí en esa resistencia y aquí no podemos hablar de doble techo, ¿eh? La verdad es que aquí no podemos hablar de doble techo porque el cierre ya es claro por encima de este máximo, pero también tenemos eso, una distancia con respecto a la media de 20 que, bueno, es bastante grande para lo que es un diario, fijaros, para lo que es un diario en marco, en un índice como el DAX, ¿no? Por lo tanto, lo mismo, prudencia, porque es que además, si esto no tiene continuidad, si esto no tiene continuidad, ¿sería qué sería? Sí, os doy Un un fallo de segundo para ruptura. pensarlo. Ahí está, lo acaba de decir Julio. Lo que sería, voy a quitarla de arriba para que se vea bien, porque lo veo muy barullado, con mucho barullo. Ahí está. Lo que sería esto, ¿qué sería? Un fallo de ruptura. Y de hecho, si abriera por debajo, por la razón que sea, incluso sería hasta patrón isla. Si abriera por debajo. Entonces, cuidado porque, bueno, lo lógico es sesgo alcista innegable. Pero lo lógico es que una inhalación esté por venir, ¿vale? Sí, Dicho sobre esto, todo lo que sorprende, ¿no? En el DAS es que ha hecho toda esta subida sin dejar ni siquiera un mínimo relevante, ¿no? es En tremendo. diario, ¿no? Ni una, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno. Eso tenemos que, cuando no los hay, acordaros que la referencia es bajar a un marco temporal inferior. Porque yo me siento, cuando no tengo máximos y mínimos relevantes, me siento un poco como huérfano de criterio, ¿no? Es lógico, porque en eso se basa la objetividad. Y si no tienes el dato de la objetividad, me entra un poco bueno, ¿y cómo gestiono esto, no? La clave, la solución. Te bajas al marco temporal intermedio, que entre el diario y el horario es 4 horas. Y ahí, aquí sí, aquí ya veis la estructura, que de momento son vías del tren, son mínimos relevantes crecientes y máximos relevantes crecientes. Por lo tanto, una estructura de momento etapa 2 bastante sólida. Es verdad que el nuevo máximo relevante, bueno, si es alguno de estos tres, no va a ser tan fuerte ya como este, ni como este. A la distancia de 2 se va reduciendo, por lo cual nos habla de cierta debilidad de esta etapa, pero de momento sigue siendo una etapa 2. Como ya sabéis, es el marco temporal horario el que nos va a anticipar el posible giro en diario posterior, ¿no? Bien, bueno, esto en cuanto a Europa. Alcista, pero mucha prudencia para abrir nuevas posiciones y si las tenéis alcistas, pues ajustaría stop. Nos vamos bueno, no sé si quieres comentar algo No, no, lo que ¿no? hemos dicho, Vale. ¿no? Estaría atento al posible fallo de patrón de ruptura, pero bueno, de momento el aspecto sigue siendo claramente alcista, si bien, bueno, después de 5 o 6 semanas es complicado, ¿no? Sí, 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 es Incorporarse a complicado. un movimiento ya extendido, ¿no? Y ahora que veo otra vez el semanal, ahora al decir tú lo de las 5 o 6 semanas, eh, tal y como arranca la exhalación, en este caso que sigue siendo una exhalación, que es con una pedazo de gran vela sólida,
ya sabéis que lo que se espera de cuando venga la inhalación, que va a venir, no tengo ni idea, no tenemos ni idea de cuándo va a ocurrir, nosotros no somos adivinos, pero que va a ocurrir es seguro. Lo que sabemos es que esta no va a perder este mínimo anterior, ni mucho menos. Lo más normal tras esta arranque alcista es que se quede como máximo en el 60%. Y en función de, bueno, del tipo de inhalación, podemos, ya sabéis que podemos inferir cómo va a ser el siguiente movimiento alcista. Si se queda entre el 0,40, pues eso va a ser un movimiento muy alcista. Entre 0 y 60, 40 y 60, perdón, bueno, pues una continuidad alcista de swing perfecto, un grado de inclinación de la tendencia maravilloso y sostenible en el tiempo. Y si cae del 60 hacia abajo, bueno, pues en la siguiente exhalación, en primera instancia, no va a superar este máximo anterior. Así a modo de resumen rápido de la teoría que vemos en la formación. Venga, Julio, vamos a ver esta América. Sí. Ahí lo tienes. Bueno, pues semanal continuamos con etapa 4, ¿no? El aspecto, bueno, que también hemos tenido un último mes bastante potente, pero bueno, en este caso continuamos con etapa 4, ¿no? De hecho, ya tuvimos un patrón de venta 1 que dio fallos y, bueno, por proporción de impulso estaríamos llegando justamente a la zona objetivo, ¿no? Justo a la zona de la media de 20 y igualmente, ¿no? Estaría atento al posible patrón de venta 1, que es lo que tocaría en semanal. Ujú. Correcto. Así lo Si veo nos yo también. vamos, si nos vamos al diario, bueno, pues el diario ya tenemos una etapa 2, ¿no? Una etapa 2 ahí incipiente porque, bueno, hemos superado los dos máximos relevantes anteriores y ya tenemos incluso un mínimo relevante por encima de la media de 20, ¿vale? Si bien, bueno, llegamos a una zona clara de resistencia, ¿no? La zona esa entre esos dos máximos relevantes y la media de 200 plana, si amplía un poquito más el gráfico se ve mejor. Ahí. Esa zona de ahí. ¿Vale? Pues una zona dura, ¿no? Y que aparte, bueno, coincide lo que sería la zona probable del patrón de 21 semanal, ¿no? Con lo cual, yo vigilaría, ¿no? Que no me fiaría mucho de las posiciones alcistas para esta semana, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Y además, estructura de Sí, de doble máximo ahí, que es una de las formas en las que finalizan las etapas 2, ¿no? clave Vale, aquí, vigilar muy incluso mucho. haciendo un fallo de patrón 1056. de ruptura el jueves, ¿no? Incluso un fallo, pues, Sí, porque el pequeño, jueves sí. intentó superar, no pudo, bueno, y Pequeño, sí. Aquí la clave son 556,04. Si ves que lo pierde a cierre, está comenzando la inacción en semanal. ¿Vale? Vale. sí, Bueno, y esa zona que comentas, que probablemente mañana sea mínimo relevante ya también, ¿no? sí, Esa zona del... sí, sí. Vale. Esta será mínimo relevante mañana casi con total seguridad, sí. Vale, vamos a ver, echamos un vistazo al Nasdaq rápido, ¿está igual? Vamos a verlo. Sí, Ahí está, sí, está el igual. Nasdaq, bueno, la situación es casi calcada, Idéntico, ¿no? idéntico, sí, sí. Semanal, bueno, una etapa 4 bueno, que también nos la ha hecho en dos impulsos, ¿vale? Proporcionales y llegando justamente a la zona media de 20, donde probablemente lo que aparezcan sea ya los vendedores, ¿no? Tengamos un próximo patrón de venta uno. Eso Y es. en diario igualmente, ¿no? Si, si pones ahí la proporción de impulso, sabes que hemos llegado claramente a la zona de objetivo y además coincide con zona de máximos relevantes previos, zona media 200 plana y también una estructura de doble máximo, ¿no? Con lo Sí, cual, bueno, sí, sí. yo si tuviera que decantarme, me decantaría porque esa etapa 2 probablemente esté próxima a finalizar, ¿no? Sí, sí, hay mucho atasco aquí, ¿eh? Muchas piezas de puzzle que te dicen que, uy, cuidado, que estamos en zona importante, ¿no? En zona de resistencia clara y lo mismo. Vigilar muy mucho, en este caso los 478, pues su pérdida estaría, por un lado, confirmando la estructura del doble máximo en diario y, por otro lado, comenzando el patrón de venta uno en semanal. ¿Vale? Sí, Así que, justamente eso, la pérdida de ese mínimo relevante que tendremos mañana, ¿no? Ahí, sí, pues es la que va a marcar el patrón de venta uno en justo. semanal, ¿no? Eso es. Esto es lo que se Justamente. llama alineamiento de marcos temporales, es lo que acabamos de comentar, ¿no? Que ambos marcos, ambos marcos temporales te dan un mensaje, ¿no? Una idea, una misma idea. Venga, vamos a echar un vistazo a las acciones que nos habéis solicitado. Muchas gracias por molestaros en escribirlo, porque aunque os parezca mentira, yo sé que es un poco latoso, ¿no? Evidentemente, pero es un proceso de aprendizaje brutal, ¿eh? Y que os molestéis en decir, oye, pues en semanal yo veo esto, en diario yo veo esto, bueno, es genial porque luego lo podemos comparar con lo que nosotros decimos, y os permite ir asumiendo, impregnándoos de los conceptos. Empezamos por ANT, a ver qué aspecto tiene, Julio. Bueno, mira, yo las medias ya de mano, en semanal,
Uf, Sí, sí, el semanal, bueno, un poco confuso, pero realmente podríamos decir que teníamos una etapa 4 y ya tenemos una etapa uno, ¿no? sí. Una Uno etapa o uno, incluso dos, ¿no? ¿Dos? incluso, bueno, sí, sí, ¿verdad? Incluso dos, Sí, con ese sí, ahora mínimo dos. relevante que nos ha dejado ya un mínimo relevante por encima de 20 alcistas y hemos superado dos máximos relevantes previos. Eso es. Solamente estaba viendo uno. Sí, Y sí. ya por encima media 200 plana, ¿no? Con lo Sí, cual, sí. bueno, una etapa 2 y dejando en un patrón 1, 2, 3 incluso, ¿no? Sí, patrón 1, 2, 3, sí, sí. Patrón 1, 2, 3. Sí. Bueno, con lo cual, en principio, continuidad alcista, ¿no? Estamos en etapa Ajá. 2. Lo único es que este impulso superemos el máximo relevante anterior. Debiera, efectivamente. A ver si ya se empieza a poner un poco en orden. Sí. Si nos vamos ¿Diario? al diario, bueno, al diario teníamos una etapa 2, pero bueno, nos ha hecho ahí una inhalación muy vertical, la que hemos tenido un ciclo completo, ¿no? Esa inhalación. Ah, en esta dices, ¿eh? Sí, sí, esa de ahí. Sí, Hemos tenido una sí, sí. etapa 4 y desde Cuatro, sí, ahí sí. nuevamente una etapa uno y ahora ya iniciando una etapa 2 nuevamente, ¿no? Con un patrón de compra uno que justamente nos dejó el viernes, ¿vale? Con una envolvente ahí, justo en la Sí, zona de la media de 20, con lo cual, bueno, interesante, ¿no? sí, Si acaso por poner una pega, ¿no? El último máximo relevante nos ha dejado ahí un techo congestionado correcto. que quizás, bueno, le pueda costar el primer intento, pero lo lógico es que acabe superándolo, ¿no? Mirad de aquí, el arranque es con una gran vela sólida, el arranque es con una gran vela sólida, por lo tanto sabíamos que esta inhalación no iba a perder este mínimo, lo cual es siempre positivo. Ahora, bueno, pues ya de hecho sería una pregunta típica de, "Oye, ya se ejecutó el viernes el patrón de compra uno, ¿es verdad? ¿Es tarde? No, no es tarde. En realidad, la compra hubiera sido un 0,3% por encima de 219,90 y está en 219,97, por lo tanto no es tarde. ¿Eh? De todos modos, siempre que tengáis esa duda, acordaros, la respuesta es siempre que el ratio rentabilidad-riesgo siga siendo atractivo, no hay ninguna duda, ¿vale? Adelante. ¿Qué problema le veo yo a este PC1? Pues eso, justo lo que comentaba Julio y que marcamos aquí, ¿no? Que tiene un techo redondeado, con una zona de congestión y que lo más normal es que esto pues ya llega aquí. Quizás ahí no pueda, hago una pequeña inhalación, dejarme abrir un poco de hueco y que el siguiente sea el que ya afrontara el camino a los siguientes niveles, que son, pues eso, 240 y luego ya 264, ¿no? Así que, bueno, no, la situación no es un valor que me guste mucho, ¿eh? En términos generales, porque yo me fijo mucho en las medias, ¿no? Incluso cuando va subiendo o cuando va bajando claramente, fijaros cómo las medias, mirad, ahí. Mirad, ¿lo veis? Va bajando claramente de precio, pero veis que en Estados Unidos me dirían sloppy, chapucero. Es sloppy esto es chapucero. Aquí, bueno, más o menos estuvo decente, pero también con bastantes dudas. No hay una tendencia maravillosa. Por tanto, es un valor que, bueno, no me atrae mucho en ese sentido en términos generales porque no tiene un ciclo de vida nítido. Sí que lo percibimos, sí, claro, bueno, es fácil de percibir, ¿no? Los ciclos de vida, pero no hay esa limpieza que vemos en otros gráficos. Y por lo tanto, asociad limpieza a tendencia más robusta. Y como vemos en la formación, tendencia más robusta es tendencia más fiable, unos patrones más fiables. ¿Vale? De todos Sí, modos, bueno, pero si en algún momento de este valor, que ciertamente tiene un movimiento poco abrupto, ¿no? sí, Hubiera que decantarse un momento óptimo para entrar, yo creo que el momento sería ahora. sí, 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 ¿Vale? sí, tal Justo, cual. justo acaba de superar en semanal media 200 Ahí planas, está. me he apoyado en ella, con lo cual lo previsible es que el siguiente movimiento sea un movimiento potente. Y Sí, en diario igualmente, ¿no? Hemos tenido una inhalación muy vertical justo hacia la zona media 200 planas y desde ahí se está reestructurando nuevamente, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Quizás le pueda costar este primer patrón de compra uno, pero yo creo que al final acabará rompiendo esa zona y bueno, dando continuidad a la etapa 2 en ambos más contemporáneos. Puede ser buen momento, efectivamente. Venga, vamos a ver la siguiente que se llama Roblox. Roblox, mi hija está enganchada a esto, a Roblox. Tiene una plataforma que es brutal. Tiene de todo, madre mía, de juegos y de cosas de estas. Buah, es tremendo. A ver, es bastante reciente, por lo que veis. Oh, espera, 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 que esto acabo de ver cosas que me gustan. ¿Eh? Sí, Fijaros el desplome información. desde 140 a 24. Julio, ¿esto cómo lo ves Sí, esto? sí, además haciendo el patrón Black justamente, ¿no? Superó Justo. media 200 que no se veía, pero luego se apoya en ella y, bueno, y Oye, haciendo el segundo movimiento, ¿no? Potente, ¿no? sí, 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 sí. Sí, sí. Qué buena pinta, madre mía. Es que esto tiene pinta de irse arriba, ¿eh? Sí, lo que sí ahora, corredor cansado, ¿no? Lo lógico Ahora es no, que ahora ahora, no. después de 5 semanas, le Claro. cueste. Lo suyo sería que consolidara un poquito esa Sí, zona
Sí, y sí, el siguiente arranque probablemente sea el bueno, ¿no? Sobre todo por el tiene buena pinta. movimiento fluido que tiene a la izquierda, ¿no? Mira el mensual, ¿eh? Es brutal. Esto es una imagen que tenemos que buscar siempre en macros temporales superiores, ¿no? Esto es brutal, vamos. O sea, es tremendo. Tremendo acunamiento aquí, ¿eh? Acunamiento, mirad, aquí corta hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Uy, aquí ya no la corta, acunamiento. Exhala, inhala y ahora está en plena exhalación, ¿vale? Está en plena exhalación mensual. Tiene muy buen aspecto en el medio plazo Roblox, pero que muy buen aspecto. ¿Y en diario? Sí, en diario quizás le cuesta, ¿no? Sí, Un movimiento muy vertical y ha empezado una inhalación con un hueco profesional, ¿no? sí, Un hueco profesional, bueno, ya estaría dando lo que sería el primer patrón de compra uno, que probablemente deba dar fallo, ¿no? sí, Bueno, y que dé tiempo a que la media de 20 se vaya acercando más al precio. sí. Bueno, es un poco lo que hemos comentado en semanal, ¿no? Que quizás le deba de costar, bueno, lo ideal sería que no rompiera esa zona todavía, que esperara, consolidara Eso es. un par de semanas Sí. y, y bueno, y quizás luego sea ya el momento óptimo, ¿no? Para superar hasta el máximo relevante previo, bueno, y ya tener vía libre, ¿no? Sí, esta es la típica acción, ¿eh? La típica acción de paciencia. ¿Por qué digo eso? Porque tú cuando la vemos, y a mí se me saltan los ojos cuando veo este tipo de gráficos, digo, ¡wow! Brutal, brutal. O sea, tiene una potencial de revalorización a priori tremendo. ¿Qué pasa? Que simplemente tienes que tener la paciencia para cogerla en el momento adecuado. ¿Ahora mismo estamos en el momento adecuado? Pues no, a un 10% de la media de 20, ya sabéis que no. Nosotros utilizamos la regla de Barrio Sésamo, ¿no? Un 4% en diario. Ok, y además, Julio nos decía, oye, corredor cansado le va a costar. Si ahora continuara subiendo, vamos a suponer que este patrón de compra uno funciona, va para arriba, esto lo que va a hacer es, vale, perfecto, corrijo un poco y sigo. Esta ruptura de resistencia no sería creíble, no sería creíble. Y luego vendría la correcta inhalación. Luego vendría la correcta inhalación, que probablemente en diario a lo mejor incluso está en su propio microciclo. Ya sabéis, las matriuscas, un ciclo dentro de otro ciclo en un marco temporal superior, ¿no? Entonces, ese sería el momento adecuado, ¿vale? Ese sería el momento adecuado de subirse. Cuando ya aquí haya corregido, y cuando haya acabado su microciclo, ya arranque de nuevo al alza. Ese sería el momento adecuado en ambos marcos temporales para tratar de aprovechar una acción que en el medio plazo es brutal. La palabra es brutal. Tiene un muy buen aspecto. Que apenas no haberla visto aquí, Julio, en la parte Blast. Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, muy buena. Roblox. Vamos a por la siguiente. LNTH. Vamos a ver qué aspecto tiene esto. Buah, bueno, a ver las medias, voy a hacer el ejercicio ese. Uy, bueno, no me. Ah, bueno, pero espera, tiene oportunidad para el lado corto. Para. Sí, sí, Ah, a ver, no, mucho. en semanal tenemos una etapa 3, ¿no? Tres, ¿no? Sí. Etapa 3 sí. Etapa 3 amplia, Vale. eh, pero ya parece, ¿no? Parece que justo con esta semana, este arranque con una gran vela sólida, lo lógico sería que tuviera continuidad, ¿no? Sí, Bueno, a lo mejor nos hace un patrón 1, 2, 3 y que luego sea la siguiente semana cuando arranque, sí, pero tiene soportes ahí muy cercanos, ¿no? sí, es lo que no me gusta, sí. Los mínimos relevantes están muy cercanos, la media 200 que va subiendo hacia arriba que también pudiera Mm, frenar. Y sí, en diario, sí, diario, etapa 4 y un patrón 1, 2, 3, 4, ¿no? Pero tampoco muy interesante, ¿no? Porque la siguiente zona está muy próxima, incluso las mechas por abajo de los últimos 3 días, quizás parece que sí, sí, va a iniciar lo que sería la inhalación, ¿no? sí. Sí, sí, estoy muy de acuerdo. O sea, si vemos solo el diario, bueno, podría ser aprovechable. Aunque bueno, tiene zona de soporte aquí, zona de soporte aquí. Lo que nos gusta del patrón 1, 2, 3 es que con la vela 1, la vela 2, 1, 2, 3 bajista, el mínimo haya eliminado los mínimos relevantes crecientes, las zonas de soporte previas, ¿no? En este caso se ha quedado justo a las puertas. Así que yo también creo que igual esto tiene un poco de inhalación. Me da la sensación. O sea que no la veo interesante. No la voy a meter en la lista de esta semana. Siguiente, Ciber. Primero. A Eh, ver, bueno. Ujú, Sí, está semanal, etapa 4. ujú. Etapa 4 y bueno, además arrancando esta semana un nuevo patrón de venta uno con un hueco profesional, ¿no? Sí, con un hueco Sí, un profesional, hueco profesional efectivamente. bajista, bueno, y haciendo un nuevo mínimo, ¿no? Sí, sí, No, no sé si está en mínimo, no, pues tiene todavía recorrido, ¿no? Hacia abajo.
amplías el gráfico, Sí, sí, espera a ver, espera a ver. Sí, 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 tiene recorrido, tiene. que tiene Y más además movimiento fluido en semanal, o sea movimiento que fluido, sí, sí. sí, sí, Entonces, el esta la hueco veo. profesional parece que pudiera tener más recorrido. Y si nos vamos al diario, etapa 4 bueno, haciendo la inhalación hacia la zona de la media de 20 Ujú. y bueno, puede ser interesante el siguiente patrón Sí, sí, de venta uno que tengamos, ¿no? sí, sí, esta me va gustando más. Sí, me va gustando más. Aquí hay una, Julio, una duda que suelen tener y que leí en Telegram esta semana, me parece. ¿Cómo recupera el escenario de etapa 4, ¿no? Aquí. En concreto, Sí. no, en esta vela. Al Bueno, cierre. En esta vela recupera porque vuelve a perder este mínimo. ¿Por qué? Porque aquí podríamos hablar de etapa uno, ¿verdad? A sí, de ver. etapa uno y etapa 2 hay una etapa Hay 2 fallida. Hay una etapa 2 fallida que es lo que comentamos la semana pasada, el etapa fallo. 2 fallida. Sí, esa de ahí ve que supera esos dos máximos anteriores, Es nos hace el una. fallo ahí, ¿no? Eso es. Y Fallo entonces, y etapa cuando 3, ocurre eso, automáticamente se va a etapa 4 directamente. etapa 3 aquí Etapa y etapa 3 4. inhalación y etapa 4. Ahí está. A veces son difíciles de ver. Cuando son tan rápidas, ya os sé, lo que siempre decimos, bajad a marco temporal intermedio, y ahí ya se va a ver. Bueno, tampoco es que se vea una maravilla, en este caso, pero sí que se aprecia como, bueno, sube hacia la etapa 2 hacia arriba y luego vuelve otra vez hacia abajo, ¿no? Así que, nada, recupera otra vez el escenario de etapa 4 en la última vela y tiene patrón de venta uno aquí que puede ser muy interesante porque el ratio de rentabilidad riesgo, fijaros, es un 2,35 el stop, más el uno que le ponemos nosotros es un 3,35. Bueno, está dentro del rango del 4%. Bueno, la verdad que puede tener Y buena afecto para el lado lo bajista. lógico es que acabe teniendo continuidad, ¿no? Porque cuando tenemos una consolidación semanal ahí tan amplia y que acaba con un fallo, ¿no? Un fallo de patrón de ruptura de ondulación alcista, Sí, cuando retoma la etapa 4 lo suele hacer con mucha fuerza, ¿no? Y aparte, el hueco profesional de esta semana, eh, sí, yo nos sugiere de que va a tener continuidad, ¿no? totalmente de acuerdo. Vamos a ver la siguiente, Kroger. Ahí está. Kroger, bueno, tiene una tendencia alcista sólida en marco temporal semanal. No es que se mueva muchísimo, porque fijaros, esta vela que parece grande es un 4%, esta vela que parece grande es un 5%, no es que no es que es un valor que se mueve poco, porque lo conozco bien. Día a día, el rango medio, una vela grande que es esta, es apenas un 3, ¿vale? Parece un 6 un 7, no, es un 3. Pero bueno, bueno, poquito a poco, fijaros cómo va subiendo con tendencia como robusta, ¿verdad? Media de 20 alcista, media de 40 alcista, paralelismo, bien, de momento bien. Ahora, ¿dónde está? Está en el rango lejos de la media, ¿lo veis? Lejos de la media, así que cuidado, cuidado. Y en diario yo aquí lo que veo es, uy, 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 esto va a ser máximo relevante mañana, Sí, ¿no? estructura de doble máximo, Cuidado, cuidado. y ya sabemos Entre que es una que, de las formas que finalizan las etapas 2, ¿no? entre que estamos en la parte alta, lejos de la media de este paralelismo que estamos teniendo, lo más normal es que haya algún tipo de inhalación hacia la zona quizá de 67 por ahí. Y 67 está por aquí, por lo tanto haría su propio microciclo. Es decir, este hipotético PC1, hipotético PC1 que nos puede estar dando aquí, no lo vamos a utilizar por el criterio de doble máximo. Y mira el 2 de enero. El 12 de enero en diario. Sí, Vale, voy allá. 2 de enero, ahí, aquí. justo ahí, estaríamos justamente ahí, ¿no? Después de un doble máximo, Ajá, vale. después de un doble máximo, Y esto, patrón de claro, compra uno ahí, no puede ¿vale? caer un poquito, pues puede replicar perfectamente este movimiento. Este movimiento es precisamente lo que puede replicar perfectísimamente en marco temporal diario, que ojo, es en marco temporal semanal simplemente una inhalación, es decir, este tramo de aquí. ¿Mm? Por eso me inclino a que esto pueda hacer así ahora, una inhalación, y este tramo de inhalación, que es solo inhalación en marco temporal semanal, en diario es algo parecido a esto. Es decir, un ciclo entero, en este marco temporal inferior. ¿Vale? Es otro ejemplo de lo que denominamos alineamiento de marcos temporales. Bien, vamos a la siguiente, KT. Ajá. KT, vale. Fíjate, KT, vale, bien. ahí. Bueno, nada. Vale, bueno, semanal, etapa 2, ¿no? Etapa 2 y bueno, incluso superando máximos históricos la semana pasada ¿No? y esta semana, bueno, confirmando la ruptura, ¿no? Bueno, una Sí, sí. confirmación no muy potente porque, bueno, no nos hace un nuevo máximo a cierre, pero bueno, cerrando por encima de la zona de resistencia, lo lógico es que, bueno, tras consolidar, pueda tener más continuidad, ¿no? Sí.
Aquí Eh, marco el hueco novato, ¿vale? Para que lo veáis. Hueco novato. ¿Ok? Después de Hueco una novato después subida, de... lejos de la media. Después de una GVS que nace lejos de la media. ¿Mm? ¿Qué significa eso? Bueno, en diario. En diario tenemos etapa 2 y haciéndonos justamente un patrón de compra uno, Ajá. ¿vale? Un patrón de compra uno que no es de los más interesantes, ¿no? Porque, No. bueno, la innovación nos la ha hecho con muy vertical, ¿no? Y dejándonos huecos que van a suponer zonas de resistencia cuando arranque, ¿no? Con lo cual, bueno, etapa 2 ambos marcos temporales, pero quizás este patrón de compra uno le cueste, ¿no? Y bueno, y esperaría al retest, ¿no? Sin duda. Sin duda. Ese es el escenario que le vemos a Cate. Vamos a ver a la siguiente que se llama Aris. Aris Water Solutions. Ok. Alice Water. Tinto que no la tengo yo aquí. Alice Water. Sí. Aris Alice Water. Water. Bueno, pues Alice Water, claramente patrón de venta uno, ¿no? Que nos ha dado esta semana, justo ahí, y arrancando la etapa 4, ¿vale? Correcto. Hemos eliminado tres mínimos relevantes previos, ¿vale? Con lo cual, etapa 4, además un arranque con gran vela sólida, seguida de hueco profesional bajista, ¿no? Mini hueco, lo cual nos sugiere de que deba tener más continuidad hasta su siguiente zona de soporte, ¿no? Un techo redondeado, ya sabemos cómo suelen acabar, ¿no? En el origen del movimiento, la zona de los 15-16, ¿no? Con lo Sí. cual, y si nos vamos al diario, pues igualmente etapa 4 y patrón 1, 2, 3, 4. Bueno, Sí, quizás sí. yo creo que va a continuar un poquito más de inhalación hacia la zona de la media 200, hacer el retest y quizás ahí sea el momento idóneo, ¿no? Ese patrón de venta uno sea el Sí. momento idóneo de buscar el siguiente impulso, que luego tiene bastante recorrido, ¿no? Hasta la zona, como hemos dicho, la zona de los 16, yo creo que se puede ir perfectamente. Mi única duda es que esté lo suficientemente cerca cuando nos dé el PV1. Es mi única duda. Pero por lo demás, ojo, si pierde este nivel, atención que como mínimo al hueco. Y eso estamos hablando de que, a ver, si pierde este nivel, desde aquí, desde patrón 1, 2, 3, 4 es 11,92. Desde PV1, dependiendo de dónde lo haga, pues es más margen. Así que Aris tiene buen aspecto para el lado bajista, pero quizás no para mañana. Pero a lo mejor sí dentro de unos cuantos días. Me lo voy a apuntar que tiene buen Sí, aspecto. sí, sí, Esto lo voy a si meter la en ves, la, mira, en la lista. yo creo que si la ves en horario, yo A creo que ver. le queda más recorrido de inhalación, ¿no? Porque, bueno, Sí, sabemos que ya tenemos una etapa uno, lo lógico es que haga un poquito de inhalación en horario y luego intente superar los máximos que nos ha dejado aquí probablemente en la última hora del viernes, ¿no? Y bueno, correcto. Lo que nos dice Julio es que lo más normal es que esto haga así, a poder ser, si se cuna aquí el precio sería maravilloso y que intente un poquito más. eso es. Eso es lo que comenta Julio, con lo que estoy 100% de acuerdo. Nos quedan 3 6 4 acciones y 2 criptos. Vamos con Bros, Dutch Bros. A ver qué aspecto tiene esto. Dutch Bros. Vamos a ver la tapa. Vamos a ver la tapa de en semanal, Julio, que a ver qué. Sí, Porque es más compleja. Bueno, sí, es más compleja. Yo diría que conservamos etapa 2. yo también. ¿Por qué? Bueno, pues por varios motivos. Primero, porque el mínimo relevante anterior lo hizo muy lejos Eso de la es. media, muy Eso lejos de es. la media, ¿no? Ese es un criterio. Muy Y, bien. y aparte, bueno, tenemos una media de 20 que es claramente alcista. Sí, Ahí está. hemos tenido tres cierres por debajo, pero bueno, ha seguido siendo claramente alcista, ¿no? Y aparte, bueno, una innovación que acabó con un mini hueco novato, Ujú. ¿vale? Lo cual, bueno, nos sugiere aparte, arrancando con una gran vela sólida, que el siguiente patrón de venta uno que, bueno, que ya lo amagó aquí, iba a dar fallo, con lo cual, para mí etapa 2 y lo lógico sería que tuviera más continuidad alcista, ¿no? Continuidad artista. Totalmente de acuerdo. Si nos vamos al diario, bueno, diario etapa 2 si bien nos ha dejado una estructura de doble máximo, ¿no? Bueno, que quizás pueda poner en duda esa etapa 2. La clave, la pérdida de los 62-60, ¿no? Bueno, de Sí. perderse esa zona, tendríamos etapa 3 y posterior etapa 4. Bueno, que coincidiría. Mm, yo coincidiría- ahí me inclino porque, mira, por cómo ha arrancado. Mira, mirad esto, Gran vela sólida que nace cerca de la media, o incluso por debajo de la media y que supera máximos anteriores.
Uno de los patrones que vemos sube con fuerza, como se alejó muchísimo de la media de 20, hace lo que llamamos, bueno, a través de este doble máximo, que ya nos indica que el primer patrón de compra uno, sospechoso, lo hace la inhalación en 2 veces. Entonces, ahora, ¿qué va a haber? Va a haber un típico retest. Va a haber el típico Mm, retest, esto se va a ir aquí y este va a ser el momento clave, lo que decía Julio, ¿no? sí, 62, 60 lo aguanta y desde ahí arranca, esta puede ser la buena porque ya ha eliminado el concepto de doble máximo, el concepto de fallo de patrón de compra uno porque hay doble máximo, ya lo ha eliminado aquí. Y entonces el siguiente será el bueno. Ojo, ¿eso significa que no le va a costar cuando llegue a esta zona? Claro que le va a costar, porque aquí, ¿cuánta gente hay enganchada? Hay gente enganchada. Entonces cuando llegue el precio, va ahí, van a salir órdenes de venta de la gente que está enganchada. Bien, dependiendo de la fuerza de la demanda de este momento, que sea capaz de absorber todas esas órdenes de venta, bueno, pues habrá continuidad o no. Yo viendo el semanal, la verdad que creo que sí, que se va para arriba. sí. ¿Qué? Yo lo que me decantaría, que me parecería interesante, sobre todo por encima de 65. Sí, de acuerdo, sí, Es sí. cuando Sí, confirmo todo. confirmaría, es cuando confirmaría, bueno, la etapa 2 en semanal, la continuidad de Eso la es. etapa 2. ¿Por qué? Porque es que en diario, si en diario perdemos el mínimo relevante anterior, al final ya en semanal empezaría a aparecer una etapa 3 Ajá, sí. más que una 2. Entonces, bueno, importante que no pierda para el alcista la zona del mínimo relevante anterior y sobre todo, interesante, cuando elimine ese doble máximo, Ese ¿no? Por doble el encima de máximo. 65. Correcto. Esta es la zona a vigilar, ¿vale? 65. Siguiente, Sevix Biopharma. Ya solo el sector, ya sabes, Biopharma, ya sabes que va a ser una acción que se mueve mucho. ¿Os acordáis de KR, Kruger, que se movía una vela muy grande, era un 3%? Aquí una vela bueno, mediana, bueno, pues nada, sí, tampoco es que sea una gran barbaridad, es un 3%. Pensaba que era bastante más, la verdad. Aquí ya estamos en un 5%. Bueno, pensaba que se movía bastante más, pero bueno, ya vemos cómo tiene una etapa 2. Sí, una etapa 2 con una última exhalación ya muy vertical, lo cual nos sugiere que el siguiente patrón de compra uno pueda dar fallo, ¿no? De momento ha arrancado también con fuerza, pero yo esperaría que un retest, ¿no? Después de este movimiento tan vertical y de esta inhalación también tan vertical, esperaría un retest eh, para luego dar continuidad a esa etapa 2, ¿no? Con vías del tren, ¿no? Sí. Si Fíjate, nos vamos. aquí en semanal destacaría lo de siempre, os lo digo rápido. Cuando veáis un movimiento así, sostenible, creedlo. Cuando veáis un movimiento así, si estáis dentro, aprovechadlo. Pero saber que a subidas verticales le corresponden bajadas verticales. Por tanto, hay que estar muy atentos cuando ya es la tercera vela o una gran vela sólida que nace lejos de la media, sabes que eso está muy próximo a finalizar. Muy próximo a finalizar, ¿eh? Entonces, hay que estar muy atentos en estos casos para ir ajustando esto para evitar que la inhalación vertical nos recupere parte de las ganancias o gran parte de las ganancias que hayamos podido acumular. Luego en diario, lo tienes en horario, Juan. Ay, perdón. Ahí va. Eh, en diario, bueno, pues en diario ya tenemos una etapa 2, ¿no? Una etapa 2 y un patrón 1, 2, 3, Ujú. lo cual nos sugiere, bueno, de que pueda tener más continuidad. Eh, bueno, yo creo que a la zona de los 5,60, 5,70, bueno, quizás pueda tener más continuidad y luego pues, nos haga algo de inhalación, ¿no? Que Yo, sea más consistente para luego ya superar la zona de los máximos relevantes previos que nos ha dejado un semanal, ¿no? Pero bueno, en ujú. principio sí, en diario etapa 2 y patrón 1, 2, 3, ¿vale? Con lo Sí. cual, bueno, parece que. Puede ser interesante. A ver, hay dos conceptos que parecen un poco o son un poco contradictorios. Por ejemplo, cuando hay esta verticalidad de la caída, ¿qué nos dijo Julio? Que lo más normal es que este patrón de compra uno de fallo. Correctísimo. Claro, lo que no sabemos si el fallo lo va a hacer aquí, lo va a hacer aquí, o lo va a hacer aquí, o incluso puede hacerlo aquí arriba. ¿Qué entendemos por fallo? Cuidado. Por fallo sí que esta exhalación, cuando haga un nuevo máximo relevante, no va a superar este. En primera instancia, casi seguro, 8 de cada 10 veces no lo va a hacer. Pero claro, eso no significa que no pueda ser rentable, porque claro, con esta caída tan tremenda, desde que te hace el PC1, que es aquí, aquí arriba estamos hablando de un 38,51. Claro, esa es la parte que os digo de que un fallo de patrón de compra uno puede ser rentable. Vaya que sí puede ser rentable. Si ese 38 coges un 18 ya aplaudimos todos con las orejas, ¿no? Entonces, por eso tengo aquí mis dudas sobre este patrón 1, 2, 3. Por un lado, si veo solo el diario, vamos, le atizo sin ninguna duda. Gran vela sólida que nace cerca de la media, que supera máximos anteriores en etapa 2 y vela de consolidación.
Perfecto. Vamos a suponer que, oye, ponemos aquí la entrada 5,26, ¿eh? Y la entrada. Bien. ¿Qué hándicap le veo? Que en este caso considero que si entro en 5,29, con stop un 1% debajo de 5, ¿vale? O sea, en 4,94 más o menos, creo que, no creo no, estoy casi seguro que no, en primera instancia no va a superar este rango. Por eso antes, no sé si lo visteis, pero yo medí cuánto había de aquí a aquí. Hay un 15. Hay un 15. Bueno, de un 15 a lo mejor puedes cogerle un 8, un 9, un 10, no lo sé. Y el riesgo es de máximo a mínimo, es un 4,60, un 5,60. Estamos hablando de un ratio 2-1. Mm, mm, A mí hay una cosa, ahora viéndolo con más detalle, hay una cosa que no me gusta. mm. Me Hay chirría una, hay una cosa que no me gusta en el diario, ¿no? en el Que diario. la gran vela sólida justamente eliminó la primera zona de resistencia, que era el hueco que nos había dejado ahí, y no lo Este, confirmó el viernes. El hueco que nos sí, dejó el día 2 de abril, bueno, el día 3 de abril. este, ¿no? El hueco, Este no, dices, no, ¿no? el de arriba, el de arriba, el Ah, de arriba. este. Ese. Bueno, No, no, el vale. hueco, esa vela cierra arriba, es verde. Sí, sí, perdón, claro, claro, ya. Bueno, ¿Vale? pero como hay solapamiento, bueno, bueno. Sí, pero pues te digo que ese arranque con la gran Mm, vela sólida justo se queda en la zona sí, del hueco y al día siguiente no tiene continuidad, ¿no? ya. Entonces, bueno, A mí me da la pues sensación de que este no va a ejecutar ni siquiera el patrón 1-2-3. No sí, lo va sí, a pero hacer. te digo que no, que yo creo que va a Creo que lo que iniciar va a la hacer es inhalación. inhalar. Sí, Y yo eso me creo que encajaría con el semanal. con el semanal, sí, sí. Ahí está. Por eso, cuando llegáis a esa conclusión, cuando veáis que hay posibles distintos escenarios, nuestra recomendación es que os quedéis con el que se engrane un marco temporal con el otro, el alineamiento de marcos temporales, porque hay muchas probabilidades de que ese escenario sea el correcto. ¿Vale? Muchas. Muy interesante esta acción desde el punto de vista formativo, la verdad, muy, muy interesante. Venga, dos últimas acciones antes de entrar en cripto. Tenemos por aquí Joyce Banking. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, pues nada, etapa 2, ¿no? Oh, espera, espera, estamos aquí en zona de máximos, ¿eh? En zona de máximos, Sí, sí. Oye, vaya subida más vertical que tuvo aquí, mi madre. Vale. bueno, pues tenemos etapa 2 y bueno, ahí la semana pasada dudas, ¿no? Porque tuvimos un patrón de ruptura y no hubo confirmación. Ujú. Y ahora, bueno, se estaría negando, ¿no? Ese fallo de patrón de ruptura, podríamos tener lo que llamamos el fallo del fallo, ¿no? Sí, Esa opción. Y unido, ¿no? Unidos que justamente era la zona de máximos históricos, ¿no? O sea, sí, en la que puede ser, sí. estábamos superando máximos históricos, con lo cual, Vamos a ver lo mensual, a ver. Uy, en parte, para. sí, sí, Que tiene buen aspecto, ¿eh? sí, sí, yo me inclino porque va a tener más continuidad alcista, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene buen aspecto. Quizás no ahora, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco ya. No ahora de inmediato, quiero decir, ¿eh? De inmediato. Pero con este arranque alcista de este tipo de vela, esta inhalación, no sé si ya solo será esta o tendrá algo más, pero no va a perder este mínimo. Así que es un valor que tiene buen aspecto, Julio. Sí. Sí, sí. Ya digo, a mí me llama la atención eso, ¿no? El fallo del fallo, ese amago de la semana pasada de que iba a iniciar la inhalación dejando un fallo de patrón de ruptura y cómo lo niega esta semana, ¿no? Vamos a explicar esto del fallo, que hay gente nueva y que no. ¿Qué es el fallo del fallo? Atención. Cuando tenéis una zona de resistencia, y la tenéis, ¿verdad? La vemos todos, ¿no? La clave es, bueno, pues vamos a ver si la rompe. Lo primero tiene que romperla, evidentemente, porque si no, no hay nada. O mejor dicho, lo que hay es algo muy bajista, como en este caso, un triple máximo. ¿Vale? Por eso es muy importante esta primera vela. Uy, la rompe. Perfecto. Cada vez que hay una resistencia que se rompe, y sobre todo aquellas que son muy lejos de la media tras una subida, cuidado, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque estamos en escenario típico de posible patrón, de fallo de ruptura de continuación alcista, ¿vale? Aquí tenemos la continuación alcista, lo vemos claro. Vamos a ver qué ocurre en la siguiente. Anda, esto es lo que conocemos como fallo de ruptura de continuación alcista. 8 de cada 10 veces esto se va aquí, la zona de soporte previo. 8 de cada 10 veces. Y dices, vale, ¿y qué pasa las otras 2 de cada 10 veces? Pues justo esto, que el mensaje bajista de este fallo es eliminado en la vela siguiente, lo cual vuelve a reforzar el escenario alcista. ¿Ok? No sé si me he explicado bien, pero bueno, creo que se puede entender. ¿No lo ha eliminado al 100%? No, es verdad, se ha eliminado, no sé, 70%, una cosa así más o menos,
Pero lo más normal es que esto vuelva a irse hacia arriba, ¿no? En otra exhalación más fuerte. Sí, Eso y, en a- y cuanto a la aparte, semana. aparte, Juan, estoy viendo el gráfico y no me cuadraba, ¿no? Es un ADR, ¿no? Si te vas al... Ah, bueno, porque esta es británica, claro. Sí, Sí, sí. si te vas a la matriz, veréis que el fallo del fallo se ve más claro ya, ¿no? Un momentito, vamos a verlo. Aquí está. Esta es la matriz. En Ah, general, ahí ha negado totalmente, ¿no? El sí, sí, 100% sí, 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 del... sí, sí. Vamos a verlo tal y como lo hicimos antes en el ADR, ¿no? En las acciones que cotizan en Estados Unidos, pero que tienen una matriz en un mercado primario. En este caso es el Joyce, lo conocéis seguramente, es un banco británico. Y vamos a ver cómo lo veíamos. Aquí vemos muy clara la ruptura, ¿verdad? Resistencia. Ve la siguiente. Ah, uy, no quería hacerlo así. Ve la siguiente, ahí tenemos el fallo, ¿lo veis? Fallo de ruptura y continuación alcista. 8 de cada 10 veces que precio se va, en este caso, a la zona de 59. ¿Ok? Y sin embargo, en la vela siguiente, ¡pumba! Elimina todo el mensaje bajista de la vela anterior. De hecho, estas dos juntas son una bottom tail. ¿Lo veis? Entonces, estas dos juntas las dos últimas son una bottom tail. Así que esto sugiere continuidad alcista y por lo tanto, bueno, a ver, aquí ya he hecho patrón de compra uno, ya estamos, bueno, con una, dos, tres velas alcistas, ahora justo en resistencia. Nada, yo esto esperaría, a superar, la verdad. Máximo, me refiero. ¿Vale? Pero en este caso la compraría. Bueno, a ver, aquí tenéis riesgo de divisa, que esto es pound, estos son pounds, son libras. Pero bueno, tiene buen aspecto y sobre todo el mensual es también muy interesante, ¿eh? Mira, qué movimiento. Otra acción muy interesante para el medio plazo. Déjame apuntarla. Para el medio plazo, hacerle un poco de seguimiento. Vale. Vale, ¿entrarías en ella ahora mismo, Julio? No, No, claramente esperaría al patrón de ruptura en diario, ¿no? yo también. Acción Yo de... también. Esperaríamos a que rompiera esta zona, ¿vale? Y entonces sí que puede ser interesante. Mientras tanto, al margen. Venga, última acción. En este caso, que ya tengo aquí el mensual y así ya le echamos un vistazo. Bueno, parece que quiere hacer suelo aquí, pero uy, este cierre por debajo me rompe el acunamiento en mensual. Así que esto que tenía que empezar un buen aspecto en mensual se está estropeando ahora mismo, en este mes. Vamos a ver el semanal. Uf, uf, Ahí uf. está la confirmación, ¿no? De Sí, sí, etapa 4, ¿no? Inicio de etapa 4, patrón de venta 1 sí, y arranque con gran vela sólida, ¿no? sí, 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 esto se va más Y abajo. además que elimina, bueno, elimina 5 6 Todos mínimos estos. relevantes de un tirón, ¿no? Sí, etapa 4. Y en diario. Ah, patrón 1, 2, 3 como hueco profesional. Diario, eso, etapa 4. Mira, en diario teníamos una mini etapa 2 con fallo y Ujú. como, ¿ves? Justamente es la misma estructura que tenemos en los índices americanos ahora mismo, ¿eh? Igualito, igualito. Media 200 por encima, una estructura ahí de... Y justamente cuando la pierde, arranca con mucha fuerza hacia abajo, ¿no? Igualito. Yo creo que en el Nasdaq estamos aquí, ¿verdad? Este día, Sí, ¿no? sí, justamente ahí. Vamos a ponerlo para que lo veáis, para que veáis la similitud. Mira, ponemos el Nasdaq y lo veis. La media de 200. Voy a quitar cosas de aquí, esconder la explicación de antes y así lo vemos un poco más nítido. Ahí. Vale. ¿Veis la media de 20, verdad? Como hace la M, el doble techo, digamos. Pero mira el semanal, cómo está en Nasdaq y cómo estaba la semana pasada Mi amo. A ver. mismo. Sí, mira, aquí lo veis. Lo mismo, doble, estaríamos justo aquí. Quizás puede hacer esto, no sé si va a hacer esto, pero también hacía una inhalación hacia la media de 20, hacia en este caso la media de 40, inhalación y desde ahí, pum, latigazo para abajo. ¿Interesante para comprar esta en corto? Vamos a ver. A ver. Bueno, tiene bastante zona de soporte aquí, ¿no? Es verdad que tiene zona de soporte, pero desde estos niveles, desde donde entraríamos hasta el siguiente nivel, es un 12,66. Un 12,66, el riesgo a ver, es un 9,81. Ah, más un 10. Ah, bueno, no le veo. El ratio de rentabilidad de Yo riesgo la veo no más para más, ¿eh? interesante cuando haga inhalación, ¿no? Cuando Sí, en diario nos haga una inhalación, está un 40% de la media, ¿eh? sí. En semanal. Un 40% de la media En semanal. en semanal, ¿no? Yo la tengo en diario. En diario está un 28, ¿no? 28,73, ¿no? En- eh, yo la tengo en semanal a un 67. Uy, ahí tenemos algo Algo, distinto. algo tengo mal. Algo está distinto, sí, sí. Yo creo que lo tengo bien, no toqué nada, así que supongo que esto estará bien. 28,73, bueno, ya confirmaremos con los demás compañeros cómo lo Bueno, veníamos. Pero bueno, es un patrón 1, 2, 3 de continuidad bajista. Si esto no tuviera la zona de soporte aquí, y tuviera esto,
este movimiento fluido, sería un no-brainer, ¿no? Ni pensarlo, adelante. Porque es un hueco profesional bajista en la zona de la media, vamos, es un arranque, vamos, de libro. Lo que pasa es que está demasiado cerca, el rato de rentabilidad de riesgo no es tan atractivo, es una pena porque tiene todo el aspecto de continuar bajando, ¿vale? Oye, vamos a ver, para cerrar ya el mundo cripto, vamos a ver Bitcoin. Ahí tenemos Bitcoin que de momento sigue hacia arriba. Ahí Sí, está. bueno, en semanal teníamos una etapa 4, ¿no? Que ya dimos por finalizada y ahora tendríamos una etapa uno, ¿no? La etapa uno, efectivamente. Una etapa uno, ya el precio cortando hacia arriba la media de 20, una media de 20 que incluso se ha girado alcista, Ajá. ¿vale? Con lo cual, etapa uno, ¿no? ¿Cuándo Sí, tendremos etapa 2? Bueno, pues cuando eliminemos los máximos relevantes anteriores. En sí. este caso sería cuando recuperemos los máximos históricos. Pero bueno, ya una, dos, tres, cuatro, 5 semanas alcistas, ¿no? Con lo cual, si ahora tuviéramos una sexta semana alcista y superáramos esa zona de máximo, realmente no sería creíble, ¿no? Por el concepto de corredor cansado, ¿no? Exacto. Eh, Exacto. eh, en diario etapa 2 y, bueno, de hecho nos ha hecho tres impulsos, ¿no? Yo creo que casi clavados, Este, ¿vale? este y este. Y ese, ¿no? Sí. Eh, Lejos de la media, un 8% de la media, lo lógico sería que tuviéramos algo de inhalación, Este ¿vale? es uno. A ver, vamos a verlo. Sí, sí, son bueno, clavados. ¿Qué no me coges aquí tú? Ahora, vale. Este es uno. Este es el segundo, ¿lo veis? El siguiente que hace que arranca, hace retest, ¿lo veis? Lo contamos desde aquí y está clavado. O sea, Sí, sí, clavados los tres. esto está. Cuidado, ¿eh? Cuidado con tal, porque Sí, lo más normal es que haya algún tipo de inhalación. sí, una inhalación hacia la zona de la media de 20, que si no la hace Sí, ahí, a la zona de los 90, sí, 90 estaría y siendo algo. justamente lo que sería el acunamiento en semanal, ¿no? Y probablemente sería el momento idóneo Sí. para buscar el siguiente patrón de compra que probablemente sí sea ya creíble que sea capaz de romper la zona de máximos históricos anteriores, Por lo ¿no? tanto, nosotros no nos podéis decir que no nos mojamos, ¿eh? Nos preguntáis, ¿compramos Bitcoin ahora? No. Esperamos que haya una caída hacia la zona de 94 más o menos. Y ahí, si se gira de nuevo por PC1 o por algún patrón, ahí sí que sería un buen momento, ¿vale? Yo creo que más claros no podemos ser, ¿no? Lo dejamos aquí ya Sí, puesto justamente, para que. justamente en diario que esperaríamos, pues yo creo que un ciclo completo, ¿no? Una etapa 3 y una etapa 4. Eso, voy a dejar aquí puesto esto para que la gente vea los tres. El Ethereum. Pues el Ethereum, yo creo que la estructura del Ethereum, yo creo que suma un poco a lo que hemos comentado en Bitcoin, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente tenemos aquí una etapa 4 en semanal, pero justamente llegando a zona de media de 20 y media de 200 planas, donde lo normal sería que tuviéramos un patrón de venta uno, Sí, ¿vale? ¿Cuándo? Bueno, pues probablemente la semana que viene. Y que bueno, un patrón de compra uno, un patrón de venta uno que esperamos que dé fallo, ¿vale? Que esperamos que dé sí. fallo por cómo ha arrancado, ¿no? Con la verticalidad con la que lo ha hecho. Esperamos que dé fallo y que bueno, y que luego pueda iniciar una etapa uno, ¿no? Eso cuadraría perfectamente con lo que esperamos del acunamiento en Bitcoin Sí, y ese nuevo arranque que aquí sería para iniciar una etapa uno, ¿vale? correcto. Si nos vamos al diario, bueno, diario etapa 2 pero llegando a zona objetivo, ¿no? Zona media 200 Sí. plana, donde lo más normal y máximo relevantes anteriores, donde lo más normal sería que aparecieran los vendedores, ¿no? A un 30% de la media, después de, bueno, tres grandes velas sólidas ya, lo normal es que Sí. Sí, además que no tenga mucha profundidad porque verás cómo arranca, con una gran vela sólida de arranque que supera máximos anteriores, ¿no? O sea que lo más normal es que haya esta inhalación para luego, bueno, pues recuperar su camino al alza. Así que coinciden ambos análisis y cuando coinciden ambos análisis lo más normal es que es lo que ocurra. por mojar no. Yo, Venga, eso, lo que tú has dicho, ¿no? Bitcoin, yo creo que esperaría caída a la zona 94 o 95, aquí caída a zona 2100. 2100, vale, yo aquí lo. Ah, bueno, porque es esta de aquí, Sí, claro. esa zona de ahí, Pero ¿no? ya sabéis que esto no suelo poner al azar, simplemente pongo el movimiento, ¿vale? Pero si te paras a analizar, siempre la inhalación a zona de soporte menor, ¿vale? Que es la zona que dice Julio de los 2100, efectivamente. ¿Vale? Quizás Bueno, sea ese el momento óptimo, ¿no? Para el mundo cripto. exactamente.
Bueno, pues con esto damos por cerrado el resumen semanal del trading número 231, que esperamos os haya parecido interesante. Y nada, que nos vemos a lo largo de la semana y el miércoles en el meeting. Cuidaros. Chao. Venga, hasta luego.